Capítulo 28, hasta transformar el paisaje. 00. 58 años después de la derrota de Aizen, 15 de octubre. Ah, Byakuya. Gracias por venir a verme mientras está en los últimos preparativos. Lamenté escuchar que no pudiste asistir a la recepción. Jushiro Ukitake sonrió, considerablemente debilitado por su último ataque. Estaba acostumbrado a no proyectarse hacia el futuro, pues su enfermedad le había acostumbrado a saborear con esmero cada segundo del presente. Incluso una cosa tan simple como asistir a la boda de su exalumno no estaba garantizada para él. Y, de hecho, nunca lo entregarían a tiempo para la ceremonia que tendría lugar 2 días después. Quería compartir contigo una reflexión, algunos consejos extraídos de mi experiencia. Estaba planeando hacerlo el mismo día, pero es mejor así. Estaremos menos presionados por el tiempo y las demandas mundanas. Podría pensar que una persona perpetuamente soltera no tiene mucho que decir sobre el matrimonio. Pero es a menudo gracias a esta posición privilegiada de observador, y a veces de confidente, que llegamos a comprender algunas verdades esenciales. A decir verdad, no es tanto del matrimonio en sí de lo que quiero hablarte, sino de tus aspiraciones como hombre en relación con la vida conyugal y familiar. Cerró los ojos por un momento, tratando de respirar un poco mientras reprimía una escalera. Byakuya le entregó un vaso de agua, permaneciendo en silencio, atento. Se veía a sí mismo como un joven estudiante con este mentor elegido por su familia, mientras que su maestro buscaba moderar su enojo, prodigándole observaciones y medios para canalizar su energía. Tras la muerte de Isana, el joven noble había cortado los lazos con todas sus conexiones, encerrándose en su luto y remordimiento. Solo en las últimas décadas había retomado sus visitas habituales a quien se había convertido en amigo y discreto consejero. Jushiro aceptó el vaso de agua y tomó 2 sorbos con cuidado antes de devolvérselo. Una pila de almohadas lo mantenía en una posición medio sentado, medio tumbado, lo que facilitaba la toma de aire y evitaba que tuviera que ponerse de pie cada vez que tenía que agarrar algo. Siempre me arrepiento de no decírtelo cuando te casaste por primera vez. Probablemente no habría cambiado mucho, o tal vez lo hizo. Independientemente, en mi situación no puede permitirse el lujo de ser paralizado por el sí. En cuanto a los deberes que le incumben como hombre, noble, cacique, esposo y, tal vez algún día, padre, los demás estarán en mejores condiciones de discutirlos con usted. También conoce la mayoría de ellos. No, lo que me importa hoy son las 3 grandes aspiraciones de un hombre. Al menos, por lo que pude discernir, no solo guiar y aconsejar a innumerables shinigamis, sino también a medida que mi enfermedad y mis discapacidades socavaban mi orgullo y mis propias aspiraciones. Y le dio a Byakuya un atisbo de una sonrisa amarga por primera vez. El primero de 3 es vivir una aventura. Explora, descubre, prueba, no te encuentres encerrado en no hagas esto y no vayas allí, sino que tienes la posibilidad de viajar por el mundo o retirarte al desierto, estar solo frente a ti mismo. Y toma su medida. El miedo nos retiene en hábitos anclados, en automatismos, pero no es ante una vida pequeña y ordenada que somos capaces de responder a las preguntas que nos atormentan. ¿Quién soy yo? ¿Para qué estoy destinado? Es frente a lo desconocido, lo insólito, el peligro, que el hombre recibe su nombre. El matrimonio también invita a tu esposa a esta aventura. Algunos dicen que la mayor aventura del hombre es la mujer. No entendieron nada. Porque las aventuras más bonitas son sin duda las que compartimos con ella. Y ser su propia aventura nunca le interesará. Se conoce a sí misma, sabe quién es en sus maravillas y en sus heridas. De nuevo tuvo que detenerse cuando la tos amenazó con desgarrarle la garganta. Esta vez, no lo detuvo a tiempo y Byakuya tuvo que respaldarlo cuando fue sacudido con fuerza por los quintos. Finalmente disminuyeron hasta que se detuvieron por completo y el paciente se limpió dolorosamente la sangre antes de beber un poco para deshacerse del sabor ferruginoso. ¿No quieres continuar esta entrevista en otro momento? Su exalumno propuso, pero negó con la cabeza decididamente. Ya lo pospuse una vez. Es un lujo peligroso para alguien como yo. Y luego, ya no eres un hombre muy joven. Ya has adivinado muchas de estas cosas. Me salvará las palabras. La segunda aspiración es luchar. Somos seres violentos por naturaleza. Y existe esta tendencia en ciertas familias, ciertos círculos, a intentar frenar y condenar esta violencia a toda costa. Excepto que no es negando su fuerza que un hombre aprenderá a dominarla.
Al contrario, solo utilizándola, sabiendo de lo que es capaz, se puede utilizar entonces sabiamente esta sed de combate, de confrontación, esta necesidad de medirse con los adversarios. Cuando es sofocado, distorsionado, reprimido, el hombre se encuentra frente a un callejón sin salida. Y muy a menudo, termina volviéndola contra aquellos a quienes debería proteger. Eras apasionado, de mal genio, un temperamento que era difícil de controlar. Siempre he aplaudido la sabiduría de tus padres que, en lugar de condenar tus impulsos, te permitió comenzar a entrenar con el sable mucho más joven de lo esperado. Pero algunos no tienen tanta suerte. Estaba muy preocupado por ti siguiendo toda esta historia, mientras vivías aislado de todo y de todos, un extraño para ti mismo. Hoy, estoy feliz de encontrar un poco del joven que llamó a mi puerta hace mucho tiempo. Debemos estar orgullosos de ser fuertes, y aún más orgullosos de usar esta fuerza para proteger y rescatar tanto a los más queridos como a los más débiles. Hizo una pausa, sonriendo, mirando hacia el techo, antes de girar la cabeza hacia Byakuya y mirarlo directamente a los ojos. Recuerdo mi último viaje al mundo de los vivos hace unos años. Y la forma en que criamos a los niños, la forma en que miramos a los hombres, me horrorizó. No sé qué queríamos hacer con ellos, quizás perros domesticados, pero ciertamente no humanos. Siempre me dije a mí mismo que a un hombre inofensivo no se le puede llamar bueno. Un hombre inofensivo no tenía por qué elegir ser bueno o malo. No había voluntad de su parte para ser bueno. Y el día en que le entreguemos un gran poder es el día en que corremos el riesgo de innumerables víctimas. Porque nunca se ha medido a sí mismo con los demás ni con sí mismo. Nunca tuvo que luchar para elegir lo correcto sobre cualquier otra cosa. Pero un hombre peligroso, un hombre fuerte es un hombre que debe elegir constantemente el bien, realizar un acto de voluntad, comprometerse enteramente con él. Confiaría mucho más fácilmente la vida de las personas que amo a un hombre bueno y peligroso que a un hombre inofensivo. En cuanto a ti, has tenido tus momentos de lucha, dudas, tentaciones y debilidades. Elegiste, luchaste, perseveraste, reparaste. Por eso tienes toda mi confianza y respeto. Estoy orgulloso de ti, Byakuya, por el hombre en el que te has convertido. Tu familia podrá contar contigo, con tu protección, tu fuerza, tu presencia. Reunió sus pensamientos, jadeando. Byakuya no se atrevió a interrumpir, por temor a agotarlo aún más hablando. Finalmente, el tercero. Se detuvo, una pequeña sonrisa en la comisura de sus labios. Esto, creo que lo logró sin mi consejo. Cerró los ojos de nuevo. Conquista una hermosa. Tuve que rendirme desde el principio. No podía darme el lujo de darle a nadie una vida así. Si hubiera sabido que sobreviviría tanto tiempo, tal vez lo hubiera hecho de otra manera. Pero nunca tomas decisiones sabiendo el futuro. Elegimos lo mejor que podemos con lo que sabemos sobre el presente y el pasado. Mi decisión fue honorable y correcta entonces, sigue siéndolo hoy. Le dio a Byakuya una mirada divertida y triste. No estaba planeando repetir mi propia vida contigo. Pero pronto llegaremos al final de mi discurso. Porque hay una trampa en la que a menudo caemos. Mientras la Virgen pide ser elegida entre todos y anhela un hombre que luche por ella, con ella a través de sus propias luchas, el hombre, por su parte, a menudo tiene la impresión de ser un impostor, de no ser lo suficientemente digno, no lo suficientemente digno. Valiente o capaz. Y ese miedo lo corroe, envenena su orgullo, destruye su confianza, dándonos la impresión de que vivimos en una mentira y una hipocresía permanente, frente al mundo, frente a nuestra familia, frente a nuestra familia. Vis de Nuestra Señora. Estamos avergonzados de nuestras heridas y de nuestras debilidades. Byakuya inclinó la cabeza. Los recuerdos bailaron en su cabeza, la amargura de sus fracasos regresó a sus labios como un sabor familiar. Sí, se necesitó un adolescente desesperado por rescatar a su amigo, desafiando a los más poderosos entre nosotros a luchar sin pensar en el fracaso, para que finalmente te liberaras del estancamiento de tu remordimiento. El remedio es único para cada uno de nosotros. Un padre que nos mira con aprobación, un amigo que nos saca de casa, un adversario que nos empuja al límite, pero sea como sea, tenemos que aceptar que nunca saldremos solos. Tenemos que recurrir a otro. Saliste de tus ordalías, seguro de ti mismo después de haber aceptado y sanado tu herida. Por lo tanto, tengo mucha más confianza en el futuro de su matrimonio que en Isana. Finalmente se detuvo, los ojos perdidos en sus pensamientos. Eso es todo de lo que quería hablarte hoy. Estoy contento por usted. Muy feliz. Y deseo que vivas cada día como si fuera el primero. Esta vez estaba realmente en silencio, completamente exhausto.
Y Byakuya, frente a este hombre al que respetaba y admiraba profundamente, se inclinó en silencio hasta el suelo para agradecerle. 00. 58 años después de la derrota de Aizen, 16 de octubre. Cada uno demasiado orgulloso para ser recibido en la oficina de su colega como un simple abogado o subordinado, habían acordado reunirse en un campo de entrenamiento neutral cuando Soifon expresó el deseo de una entrevista con el capitán Kuchiki. Aunque tenía una idea del tema de su conversación y de lo que había impulsado a Soifon a provocar esta discusión, no pudo evitar sentir una gran curiosidad frente a esta mujer a la que todos creían desalmada pero que quizás era despiadado. Ser al final una o dos excepciones a esta regla. Capitán Kuchiki. Capitán Soifon. Ya no era hablador por naturaleza, pero con ella era aún más difícil hacer esfuerzos. Quería hacerle saber un par de cosas antes de mañana. Le escucho. Ella lo miró con el ceño fruncido, los brazos cruzados y los labios fruncidos. Este pequeño vino a nosotros hecho jirones. Tuvo que ser reconstruido, pieza por pieza. La exteniente Omaeda y yo pasamos años entrenando con ella enseñándole cómo caminar derecho y mirar a alguien cara a cara. Años de restaurar su confianza, tanto como podemos permitirnos en nuestra profesión. Tuvimos que luchar contra nuestra propia frustración, nuestro impulso de sacudirla, de abofetearla cuando se aferraba más a sus miedos que a una tacaña en su última obra. Tanto para decirte que nos babeamos al respecto. Y, sin embargo, hizo la mayor parte del trabajo por su cuenta. Dio 2 pasos más cerca. Así que si te atreves a acabar con todos nuestros esfuerzos y destrozar todo lo que ella logró volver a armar, te verás marcado por mi espada antes de que tengas tiempo de pronunciar tu apellido. Byakuya ocultó cuidadosamente su diversión. Se lo habría tomado muy a mal. Pero su apego al subordinado al que había entrenado personalmente todos estos años era conmovedor. Sin embargo, Soifon era una persona extremadamente peligrosa y no tenía intención de alienarla. Entendido, capitán. Él solo respondió, bien. Y con eso, lo saludó antes de regresar a su división. Esta vez, Byakuya se permitió una sonrisa. El capitán de la 2 no estuvo tan desprovisto de sentimientos. Y la admiraba por conseguir dar misiones suicidas a quien ella consideraba su protegida, sino como su hija, guiada por el deber y la necesidad. 00. 58 años después de la derrota de Aizen, 17 de octubre. Al levantarse antes del amanecer, 3 jóvenes balbuceaban alrededor de su amiga, peinándola y vistiéndola con cuidado, después de ponerse sus propias galas. Shionobasama se había ofrecido gentilmente a acomodarlos a los 4 esa noche para que no tuvieran grandes distancias para viajar al día siguiente y pudieran preparar tranquilamente a la novia. Asimismo, les había recordado algunas instrucciones respecto a las diferentes piezas de tela y adornos para poner en el cabello antes de dejarlos solos para este momento tan especial, permitiéndoles reemplazar y suplir la ausencia de una madre o familiares por su amistad y ternura. Rápidamente se pusieron manos a la obra, comenzando la ceremonia al final de la mañana, sin olvidarse de charlar mientras revisaban sus conocimientos en cuanto a tejidos y tradiciones. Entonces, allí, los vestimos a todos de blanco con el Jiromuku, luego, después de la ceremonia y antes de la recepción, tenemos que ayudarlos a ponerse el Hirouchikake. Makae lo recordó. Sí, es el conjunto rojo, bastante pesado, con las flores de sakura bordadas en oro. Indicó Nanao. Rajiku siseó con admiración. Es magnífico. Debe haber costado una fortuna. ¿Es un regalo de Byakuya? Sí. Cuenta la tradición que el novio se lo da a su esposa para que se lo pueda poner justo después de la ceremonia. Hablando de eso, ¿no te han molestado demasiado con las cosas de la dote? Por lo general, lo arruinan. Koana bajó la cabeza, un poco avergonzada. Al principio, estaba fuera de discusión. Entonces Shionobasama insistió diciendo que esta dote constituía la fortuna personal de la mujer y que si era para que muchos mostraran su riqueza, también olvidamos que era un gesto muy simbólico, asegurando su independencia. No sé cómo se enteró Maeda-san, pero de repente apareció en mi casa, insistiendo en proporcionarme uno, afirmando que, dado que tenía que interpretar el papel del padre, no tenía intención de hacer la mitad de las cosas. Incluso logró que otros se involucraran en la historia. Kukaku-sama me envió un cofre y un magnífico panel, algunos de mis subordinados se unieron para darme 2 pinturas y caligrafía. Te han echado a perder. Nanao asintió. Y ella solo recibe lo que se merece. De cualquier manera, Omaeda tiene una gran fortuna. Esto no es lo que lo arruinará. El teniente del 10 asintió alegremente.
Y luego será por todas las veces que lo has ayudado a escapar de la ira de tu capitán. Escuché que se había jugado la vida muchas veces así, con la cantidad de errores que cometió. Koana se encogió de hombros. Tienen personalidades muy diferentes. Creo que incluso hoy en día, tiene problemas para ver un paquete de patatas fritas sin sentir un impulso furioso de quemarlo, y ha desarrollado un miedo terrible a los gatos. Incluso Nanao no pudo evitar echarse a reír al escuchar esto. Recuperaron la calma con dificultad, tanto más emocionados por el día que les esperaba. Valientemente, Makae continuó haciendo inventario de las telas. Y todas esas piezas, más ligeras, es para el Ikifurisodio, después de la recepción en los jardines pero antes de la cena con los amigos, ¿no es así? PFFF, hablas íntimo, habrá casi 400 invitados que asistirán. Exclamó la rubia. Y sin embargo, tenía que haber 600 antes de que Byakuya y yo negociamos. Koana recordó. El clan Kuchiki es uno de los 5 grandes clanes y compite por la primacía con los Shioin. De los 400 invitados seleccionados para la cena, la mitad lleva el nombre del clan, la otra mitad son sus aliados y las personas a las que desean honrar. Es muy fácil ofender a alguien en este tipo de circunstancias. Reducir el número de invitados de esta manera no debe haber sido fácil. Nanao observó juiciosamente. Koana asintió y suspiró. No sé qué me pasó. Debería haber seguido viviendo en las sombras en silencio y espiar mi mundo. Habría hecho mi vida más fácil. Oh, no te preocupes, hay algunas ventajas. Además, ¿cuándo nos llevas de compras al mundo de los vivos? Con tu billetera podrás hacernos unos bonitos obsequios. Gracias Rangiku, tu amistad desinteresada me calienta el corazón. Koana replicó sarcásticamente. Ella simplemente le sonrió con humor y el espía aprovechó la oportunidad para mirar a su amiga. Ella también había cambiado. No había perdido nada de su exuberancia, pero su alegría era más profunda, más luminosa, real. Si bien solía usar su risa y energía para enmascarar sus gritos de angustia, hoy cada una de sus sonrisas conmovió los corazones de todos. Había una especie de serenidad, todavía un poco frágil, todavía un poco tímida que emanaba de la joven. Y Koana solo podía admirar la revolución que había tenido lugar en la casa de su amiga. ¿Sabes a dónde se ha ido Yachiru? Se suponía que debía unirse a nosotros. Nanao se preocupó. ¿Quizás ha ido a merodear por las cocinas? Sugirió Makae. No. Le hice prometer que no los molestaría hoy. Ja, pero es cierto, el cocinero de Rex Odyssey aterrizó con el gerente y su equipo y tomaron posesión del local. Yachiru debe estar aún más emocionado de lo habitual. Ella nos habla constantemente de sus pasteles. ¿Cómo lograste este milagro? Debe darse la vuelta como un león hambriento en una jaula. Koana sonrió. Información que juré guardar para mí. Rangiku saltó sobre él de inmediato. ¿Un secreto? ¿Quién? ¿Sobre quién? Cuéntame todo. Pero la espía mantuvo los labios cerrados y su amiga solo pudo vengarse dándole pinceladas bastante bruscas. Voy a ir a buscarla, en realidad me preocupa un poco. Anunció Nanao. Voy a ayudarte. No habrá demasiados dos. ¿Ya no me necesitas, Rangiku? No, no, adelante. Estoy terminando el peinado y la cara y te estaremos esperando para que te pongas el shiromuku. Ahora que tiene toda la ropa y los adornos listos, se irá rápidamente. Koana, ¿estás realmente segura del maquillaje? Nada excepto tal vez algo para ocultar un poco las ojeras y las cicatrices. Y de nuevo, el discreto. Rangiku dejó escapar un largo y profundo suspiro. Creo que eres uno de mis mayores fracasos. Incluso Nanao accedió a maquillarse los ojos. Me burlo de mí mismo cuando tengo un papel que desempeñar. Hoy, es Koana Mumei quien interviene. Entiendo el simbolismo, pero podríamos haberte puesto en valor un poco de todos modos. Koana supo exactamente cómo atraparla al instante. ¿Soy tan feo? ¿Qué? No, 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 no. Una mujer nunca es fea, solo está mal resaltada. Especialmente una mujer el día de su boda. Así que vas a sacarte esa desagradable idea de la cabeza y me estás tomando el pelo, ¿verdad? Koana no pudo evitar reír. Pensó por un momento y decidió, no sin esfuerzo, confiar en Rangiku. Ella le debía tanto y como solo estaba ella en la habitación, sería más fácil. Ser bonita significó los peores problemas para mí. Tengo una apariencia ordinaria, que pasa desapercibida fácilmente y por eso me salvé bastante. Con lo que Rangiku se atragantó porque podría haber llamado a Koana muchas cosas, pero ciertamente no se salvó.
Pero Koana no se levantó e intentó de alguna manera continuar, avergonzada de hablar de algo tan íntimo para ella. Pero por primera vez, con Byakuya, quiero ser hermosa en sus ojos. A veces, cuando sonrío, o cuando estamos discutiendo algo, él me mira. Realmente me mira. Ve mis cicatrices, los círculos oscuros debajo de mis ojos, las preocupaciones que hacen arrugas en mi frente, mis rasgos no necesariamente muy armoniosos. Pero él me ve. El maquillaje, cómo ponerlo tendría la impresión de intentar esconderme de sus ojos. Y esto es algo que me resulta insoportable. Para una persona en el mundo al menos, quiero ser perfectamente sincero. Cerró los ojos, atormentada por la emoción y el miedo después de revelar esto. Pero Rangiku se quedó callado, solo abrazándola por un momento. Luego continuó como si nada, recogiéndose el cabello en un elegante moño que había encontrado modelado en una revista del mundo de los vivos. No estaba acostumbrada a estar callada, pero sabía que era el mejor regalo que podía darle a Koana por esa confianza. Rangiku. No creo que alguna vez te haya pedido perdón, por ser tan brutal contigo. Las manos de la peluquera dejaron su trabajo. No tenías que disculparte por nada. Más bien, fui yo quien nunca te agradeció. Podría haber sido, más diplomático, benevolente. Para lo que me hubiera servido. Necesitaba una verdadera bofetada para salir de allí. Y eso es lo que hiciste. Es por eso que incluso si nuestras personalidades están en un extremo del espectro, eres y siempre serás uno de mis amigos más fieles. Porque me diste lo que realmente necesitaba y no lo que quería. ¿Te ves, en paz? Oh, tengo mis días. A veces, vuelvo a caer en pensamientos oscuros y luego recibo una pequeña bofetada y me las arreglo para poner un pie delante del otro. Colocó ahora los diversos adornos en la cabeza de la novia, pensando durante mucho tiempo en el mejor lugar antes de arreglarlos definitivamente. Qué lástima que esté escondido por el wataboshi. Vas a estar hermosa. Será solo el momento de la ceremonia. Me lo quitaré para la recepción, al mismo tiempo que me cambio de atuendo. Estoy esperando a ver cómo se ve cuando te vea. Dijiste que querías ser hermosa ante sus ojos, ¿eh? Rangiku. Koana la advirtió molesta, temerosa de lo que vendría. Creo que vamos a ver cómo se derrite la reina de hielo. Rangiku. Si necesitas salir de la cena antes, siempre puedo llamar la atención para que puedas hacer tu salida. Él. Parada. ¿Qué? Detente. Ni siquiera había empezado todavía. Por eso te detengo ahora. Tanto, te permito que te vengues un poco por la bofetada que te di, tanto, que, es un límite para no traspasar. Oh, ¿podemos bromear un poco? Protestó la rubia con humor. Hay cosas que pertenecen estrictamente al dominio marital. Es demasiado, demasiado íntimo, demasiado precioso para que yo acepte que hablemos de eso de esa manera, o peor aún, que entremos en lo descarado. Rangiku sonríe dulcemente. Está bien, porque eres tú, te estoy salvando. Y anotó la advertencia en la parte posterior de su cabeza. De repente se dio cuenta de que para Koana, esta intimidad matrimonial que iba a experimentar con Byakuya era la más hermosa y la mayor marca de su confianza, su respeto y su amor por él. Al entablar esta relación, al aceptar casarse con él, al comprometerse también con él, ella también había aceptado revelarle y confiarle toda su vulnerabilidad. Ella le estaba dando el arma con la que destruirla, mientras confiaba completamente en que nunca la usaría, sino que se convertiría en su baluarte. Bromear con ellos sería una de las formas más seguras de perder la estima y la confianza de la joven. Gracias. Fue en este momento que Nanao y Makae regresaron a la habitación, para alivio del espía. Entonces, ¿has encontrado a Yachiru? Creo que se ha ido a meterse con Koshiro. El pobre está un poco verde ante la idea de mezclarse con tanta gente. Di que tiene náuseas por completo, ¿sí? Gruñó Makae. Si querías una prueba de su amistad, la tienes. No creo que se hubiera enfrentado a semejante marea de extraños por nadie más en el mundo. El pobre. No le habré perdonado. Koana se preocupó. Vamos a quedarnos con él, convertirlo en un baluarte de rostros familiares. Y luego, creo que Yachiru instaló su escudo personal. La gente tiende a alejarse de él, lo que estará bien para él. Sin embargo, es gracioso que se las arreglen para llevarse bien cuando uno es una persona dotada prácticamente autista y el otro una bola de energía que tiende a aplastar los dedos de los pies más que a salvar su mundo. Se preguntó Rangiku. Pero como señaló Nanao, es una combinación que funciona bien. Ahuyenta a la gente y, por lo tanto, le permite mantener un perímetro de seguridad.
Además, siempre he notado que se sentía más cómodo charlando con niños que con adultos. Los niños son mucho más sinceros, no es necesario descifrar todas sus acciones y gestos, a diferencia de los adultos. Y si bien Yachiru puede ser más astuta que un inspector de impuestos en la época de la cosecha, todavía tiene una franqueza desarmante. Todo lo que piensa, lo dice en efectivo. Aplasta los dedos de los pies, pero para alguien que no es bueno con la gente, es pan bendito. ¿Es por eso que también te agrada? No tengo las mismas dificultades que Koshiro en esto. Huyó de la gente por miedo a que me lastimen cuando él simplemente no los comprende. Somos tan extraños para él como él para nosotros. Pero sí, admito que es relajante y refrescante charlar con Yachiru. No tiene que adivinar todas las palabras no dichas y buscar 6 interpretaciones diferentes de la misma oración. Se sentó profundamente en sus pensamientos por un momento antes de comenzar a pensar en voz alta, lo que sorprendió mucho a sus amigos. Yo también creo que a pesar de su desarrollo intelectual, o mejor dicho, gracias a él, Koshiro tiene una madurez emocional muy tardía. Es el albergue el que se ríe de la hospitalidad, y... Sí, tuve eso un poco, pero de nuevo, no por las mismas razones y no teniendo las mismas dificultades. Koshiro todavía tiene el alma de un niño de alguna manera. Como un niño, todavía está en proceso de descubrir la etapa de la amistad. No sé cuándo alcanzará la etapa superior y el don total de sí mismo, o si alguna vez lo hará. Pero de repente, le resulta más fácil conocer a otras personas que se encuentran en la misma etapa que él. Por supuesto, tan pronto como empezamos a hablar de asuntos amorosos, se ve completamente dudoso y confundido. Observó Rangiku. Makae se rió incontrolablemente. Recuerdo que una vez nos contaste uno de tus melodramas habituales. Debes haber salido antes para resolver una emergencia. Había pasado el resto de la noche preguntándose por qué esto, por qué aquello. Creo que las reacciones de los diferentes protagonistas de su historia le parecieron completamente absurdas y estúpidas. Bueno, eso, con las historias de Rangiku, no tienes que llegar emocionalmente tarde para encontrar su comportamiento alucinante. Nanao replicó con escepticismo. Oye, mis historias son geniales primero. Rangiku respondió con su brío habitual. Y creo que todavía hay más. Continuó Koana, sin molestarse en lo más mínimo por las intervenciones de sus amigos. Le escucharon atentos. Debido a su incomprensión de las cosas y las personas, sus acciones que nunca dejan de despertar el asombro, su hipersensibilidad que lo distingue aún más del resto, Koshiro tiene un gran problema con su confianza en sí mismo. Eso también me recuerda algo. Cada vez, prefiere estar en silencio. Tan pronto como se encuentra frente a otros adultos, ante su mirada escrutadora, duda. Frente a los niños, puede hacerse pasar por un anciano, enseñarles cosas, ser escuchado sin enfrentarse a un juicio. Puede tener confianza en sí mismo y, por una vez, ganarse el respeto y la admiración de sus interlocutores. Finalmente, con Yachiru, no son sus cálculos estadísticos los que se ganarán su respeto. Makae observó. Desengáñate. Nanao intervino. Supe que él le había estado enseñando a contar y ayudándola con el papeleo de su división por un tiempo. ¿Qué? ¿Yachiru el irreductible? ¿El que tardó décadas en saber leer y escribir correctamente? Koana asintió. Se le metió en la cabeza darle lecciones de comportamiento social. Un gran silencio resonó en la habitación. Antes, 4 risitas estallaron y resonaron por toda la casa, que no era pequeña. Solo un cuarto de hora después lograron recuperar la seriedad, con gran dificultad. Bueno, en cualquier caso, si ya no te quieren en el 2º grado, tienes un lugar listo para el 4º grado como psiquiatra. Rangiku finalmente comentó. ¿Estás loco? Me las arreglé para descifrar a Koshiro, está bien, pero eso es solo porque me he mantenido firme desde que se unió a nuestra división, o casi. Terminé sirviéndole como traductor e intermediario con sus compañeros y superiores. No te digo los bronceados por momentos. Atención, Kuchiki-sama, ¿qué idioma? Rangiku se divirtió llevándola de vuelta. Sí, bueno, todavía tengo unas horas antes de usar ese nombre, así que perdóname. Cuando se unió a nosotros, no te voy a hablar de la pesadilla. Hay algunos que llorarían por tener que trabajar con él, otros que gritarían. Soifon ya no sabía en qué equipo ponerlo y tuvo que resignarse a hacerlo trabajar solo. Pero aún tenía que recibir sus misiones de un superior y hacer informes. Y como había logrado intercambiar 10 palabras y 2 o 3 ideas con él, aprovechó la oportunidad con ambos pies y me pidió que la manejara.
Mientras que yo estaba en un polo completamente diferente y ese no se bromea con la compartimentación en casa. Jamás visto. Pero bueno, yo tampoco estaba en una situación normal. Entonces, incluso si significa ser ahorcado, tanto como sea por una buena razón. Sus amigos eran divertidísimos. Se alegraron de que el espía les confiara cada vez más y descubrieran con deleite algunas anécdotas frescas y un humor irónico que los alegraba. Fue en este momento que Shionoba-sama llamó a la puerta. ¿Dónde están, señoras? No tendremos que esperar demasiado. Afortunadamente, Koana estaba listo, las manos habían sido tan eficientes como las lenguas. El noble la miró con aire inquisitivo y satisfecho. Perfecto. Usted es encantadora. Vamos, vamos, te llevaré al salón donde podrás recibir a tus seres queridos antes de la ceremonia. El capitán Soifon y Omaeda-san ya lo están esperando allí. También hay un joven que me mira al borde de un ataque de pánico, pero no podía adivinar si era el teniente Kusagis o alguna otra razón. Los sirvientes transportarán los otros atuendos a la mansión. Tendrás una habitación cerca de las salas de recepción para cambiarte tranquilamente con la ayuda de estas señoritas. ¿Lista? Nanao le susurró suavemente. Koana cerró los ojos por un momento, respiró hondo y dio un paso adelante. No hay forma de que haga esto por segunda vez. Por lo tanto, es mejor que salgamos del juego. Ja, lo que no haríamos por los hermosos ojos de un hombre. Rajiku dijo burlonamente. A lo cual, sus amigas comenzaron a reír como niños. Afortunadamente, no había nadie que viera en qué caída había caído el teniente de Gote y 13. Aunque, en su defensa, incluso Shionoba-sama estaba sonriendo ampliamente. Como que, la alegría tenía el don de transformar las almas. 0-0. El matrimonio del jefe de uno de los 5 grandes clanes fue un evento muy raro y desató pasiones. Todos los que buscaban honores o deseaban satisfacer su propia vanidad luchaban por una invitación a la recepción que iba a seguir. Intriga, hábil maniobra, evocación de buenos recuerdos, favores y deudas, todos los medios eran buenos. Además del clan Kuchiki y sus vasallos, también estaban sus socios comerciales y políticos, los artistas de renombre de los que eran patrocinadores, los parientes más lejanos, las familias principales de los otros 4 grandes clanes, la mayoría de los oficiales del Seireitei. Así como representantes de los grandes gremios de Rukonga y varias personalidades famosas. Los jardines habían sido acondicionados a tal efecto para resistir el embate de las 1500 personas previstas, buffets dispuestos en cada pasillo, músicos en grandes encrucijadas, parterres otoñales cuidadosamente plantados para que los colores y aromas envuelvan las habitaciones. Invitados de una hermosa armonía mientras los ejércitos de sirvientes, todos vestidos con los colores de Kuchiki, se apresuraron a. En las habitaciones interiores, las mesas se derrumbaban bajo los obsequios destinados a los invitados antes de que se fueran. Cajas de dulces ornamentadas rebosantes de manjares, tazas de té o sake de los más hábiles maestros alfareros, abanicos preciosos, caligrafía tan limpia y voluntaria como los movimientos de una cuchilla, hierbas raras e incienso perfumado. En el centro de esta hilera de habitaciones, se había exhibido la dote de la novia, como era costumbre. Fue la venganza del clan tras el primer matrimonio de su líder. Aunque algunos consideraban a la novia menos que ideal, la iniciativa del exteniente Omaeda había puesto un poco de bálsamo a su decepción al permitir que el pico fuera clavado en las venenosas lenguas de sus rivales. Porque los malintencionados no habrían dudado en lanzar numerosos comentarios y otros comentarios más o menos discretos sobre la ausencia de una dote, tratando de socavar la autoridad de la nueva dama del clan incluso antes de que ella busque ejercerla. La dote quizás no era la más formidable que habían visto en su vida, pero sin embargo no era insignificante y de una belleza elegante y no ostentosa. Lo que había sorprendido enormemente a los amigos de Koana, Rajiku adivinó inmediatamente que Omaeda le había pedido consejo a alguien, o se lo había ofrecido sin poder negarse. Sin embargo, a pesar de toda su habilidad, todavía no había podido adivinar si se trataba de una intervención in extremis de Shion Kuchiki o de alguna otra alma de ayuda. Cuando Koana se dio cuenta de la magnitud del desastre durante las charlas de preparación, Byakuya tuvo un argumento bastante curioso. Ya que de todos modos, iban a tener que enfrentarse a la multitud, las miradas, los innumerables saludos y solicitaciones y todo este tipo de inconvenientes, tanto para permitir que el consejo del clan satisfaga su orgullo, haciendo de esta nupcial un evento del que se hablaría durante un siglo. Ya no estaban cerca de los 500 invitados y eso les serviría como moneda de cambio para comprar su tranquilidad en otros asuntos.
Además, estas recepciones fueron una herramienta para imponer su autoridad y establecer su legitimidad frente a otros clanes, pero también ante sus propios vasallos y socios. Como líder de un clan, afortunadamente, era tradicional que solo la familia inmediata asistiera a la ceremonia. El abuelo de Byakuya no pudo asistir, debido a que tuvo que cumplir con las reglas de retiro del mundo que él mismo había reinstalado en la Cámara de los 46. Sin embargo, estaban Shion y su esposo que habían aceptado tomar el lugar de sus padres, Rukia e Ichigo, así como un puñado de amigos íntimos que tenían su estima y confianza. Era muy raro que un Shinigami se casara. Sus condiciones laborales no eran las más favorables para una vida familiar y la mortalidad era bastante alta a pesar de todo. Era aún más raro que quienes se embarcaron en él ya no tuvieran padres. En estos casos, el Gotei 13 tenía una vieja tradición de dirigir a los superiores para que estuvieran al lado del huérfano en ese día especial, y la división representaba a su única familia. Había algo extraño y conmovedor en Soifon y Marechiyo Maeda enmarcando a Koana. Estas dos personalidades opuestas, obligadas a trabajar juntas durante años a pesar de la irascibilidad de la primera y el descuido de la segunda y que no pudieron pifer, sin embargo, había aceptado sin dudarlo en servir como padre y madre por poder de esta joven. Si había un punto en el que podían estar de acuerdo, era en que harían mucho por Koana, incluso se apoyarían mutuamente, uno enmascarando su desdén y sus demandas, el otro su miedo y su vanidad. También encontramos, además de las tres mujeres Shinigamis que no la habían dejado en toda la mañana, a la gerente de Rex Odyssey, un joven que parecía un poco estupefacto y pensativo y una niña pequeña de cabello rosado que estaba pateando en el acto. Mientras hace grandes esfuerzos para seguir siendo sabio. Curiosamente, Koana ni siquiera tuvo que insistir más en que Byakuya aceptara la presencia de Yachiru con ellos en un momento tan solemne. Ella, que sin embargo era consciente de muchas cosas, a veces se preguntaba si estos dos no habían formado algún tipo de pacto sin que ella lo supiera. Como familia, Koana no podría haber encontrado un grupo más variado y desordenado que este si lo hubiera hecho a propósito. Y, sin embargo, este grupo tenía mucho sentido reunirse a su alrededor mientras se preparaba para fundar su propio hogar. No sabía lo que los demás podrían sentir en tal ocasión, pero, extrañamente, fueron las palabras de Shion Obasama las que le vinieron a la memoria mientras hacía su promesa. Prométeme, si alguna vez acepta su solicitud, que será en reciprocidad con lo que lo impulsó a hacerlo y no por ninguna otra razón. Que no haya desequilibrio en lo que cada uno de ustedes da y recibe en este matrimonio. Ella lo miró directamente a los ojos, tratando de redescubrirlo, de encontrar esa reciprocidad, de asegurarse de que no estaba equivocada. Y pronto, ella sonrió ante su respuesta. Tendrían sus desacuerdos, sus dificultades, sus momentos de fastidio, cansancio, quizás desesperación. Y cada vez que llegaba, recordaba la promesa que acababa de hacer, renovando todos los días este acto de voluntad, esta elección que había hecho libremente, esforzándose por intercambiar y compartir, apaciguar, escuchar y comprender, reparar y perdonar. Pero también asombrarse, alegrarse, esperar y confiar, descubrir y avanzar. Y ella sabía que él haría lo mismo, siguiendo la bendición de su antiguo mentor. Deseo que vivas cada día como si fuera el primero. 0. Tras la ceremonia, habían almorzado tranquilamente con el mismo séquito, armándose de valor para el resto del día y bebiendo del silencio que aún reinaba en la zona. Una hora después, los primeros invitados atravesaron las puertas, llegando rápidamente a la plaza central, un exuberante césped a la sombra del follaje dorado y púrpura de los árboles donde los esperaban representantes de las dos familias para recibirlos. Los novios se mantuvieron un poco apartados, dispuestos a recibir las habituales palabras y expresiones más o menos sinceras de alegría de los invitados. Byakuya le había hecho prometer a Koana que le haría saber si alguna vez necesitaba la soledad. Pero tenía toda la intención de aguantar hasta el final, molesta y desafiada por su Sanpakuto que divertido comentar sobre los atuendos y looks de los demás. A través de muchos años de práctica, se las arregló para ignorarlo de todos modos, simplemente anotando los comentarios más divertidos y pasándoselos silenciosamente a Byakuya cuando tuvo la oportunidad. Su marido. Ella no se dio cuenta de todos estos cambios todavía, atrapada en la mecánica de esta recepción, sonriendo, agradeciendo, inclinando la cabeza, intercambiando algunas palabras aquí y allá. De vez en cuando, aprovechando unos segundos de respiro, observaba la pintura a su alrededor, teniendo la impresión de estar jugando en un escenario de teatro. Luego lo miró mientras él le apretaba suavemente la mano, consciente de su confusión.
Estaba aún más fuera de contacto cuando recibió por primera vez el sufijo más honorario. Kuchiki-sama en su mayor parte, Koana-sama para aquellos que ahora llevan el mismo nombre que ella. Se dio cuenta de que acababa de unirse a una familia, adoptó un nombre usado por otros, que ahora compartía el destino de todos estos seres y que un error de su parte podía costarles el honor y el respeto que les tenían a todos. Pero las constantes solicitaciones no le permitieron esconderse detrás de sus pensamientos y observaciones. Tenía que reaccionar, escuchar, saludar, honrar. Sacudiéndose mentalmente, abandonó la posición retraída que había adoptado su mente para sumergirse de nuevo en el presente y participar plenamente en él. El sol se estaba poniendo lentamente, demasiado lentamente en el cielo. ¿Cuál fue el alivio del espía cuando estos amigos vinieron a buscarla como prometieron para permitirle refrescarse y cambiarse antes de la cena? Estaba tan feliz de dejar las telas pesadas del Hiro Uchikake para ponerse las más ligeras del Ikifurisodio. ¿Te gustaba un jefe?, exclamó Makae. Esta prenda debe pesar unos 20 kilos, eso no es posible. Rajiku gruñó mientras trataba de suavizar las capas antes de doblarlas. Quejar. No tuvo que usarlo durante varias horas, completamente quieto. Y de nuevo, estoy entrenado. No sé cómo les va a todas estas mujeres nobles. No sé si debería sentir la admiración o el horror. No se preocupe, no tendrá la oportunidad de lucir un monumento así con mucha frecuencia. Nanao intervino. En cuanto a estas mujeres, también ellas han estado entrenando desde una edad temprana. Los pobres. Observó Makae. Admita que también admira su elegancia. Es verdad. Especialmente aquellos que logran imponer el silencio con una sola mirada. Soy Fon también lo hace, pero no de la misma manera. Y ahora estas veteranas de guerra, la mayoría de ellas tenientes, acostumbradas a imponer respeto y liderar a sus subordinados sin disparar un tiro, mujeres maduras y sensatas, volvieron a reír como niños que se hubieran bebido su primera copa de alcohol. Me pregunto sobre nuestra salud mental. Makae observó después de que retomaron una apariencia de seriedad. Oh, se siente bien soltarse un poco a veces. Especialmente en un día como este. Y luego, creo que rompimos nuestro récord. ¿Un récord? ¿Qué registro? Koana se preocupó. Oh, solo la cantidad de veces que logramos hacerte reír en un día. ¿De verdad estoy tan triste? Solo un poco atascado en los bordes. Ayeu. El tapón acababa de recibir un vigoroso empujón en las costillas de una Koana indignada cuando su propio Sanpakuto asomaba la cabeza. Terminaron aún atando el último nudo de su nuevo inodoro y pudieron llevarla a las grandes salas de recepción en cuya entrada la estaba esperando Byakuya. Se tranquilizó al encontrarla con rasgos más serenos y alegres que cuando lo había dejado. Agradeciendo a sus escoltas con una mirada, le ofreció su brazo para que pudieran ir a sentarse en el estrado de honor, paneles de madera y oro entretejidos que ocultaban la pared detrás de ellos mientras las mesitas bajas apenas se llenaban, hasta unos pocos platos deliciosos. La intervención del cocinero de Rex Odyssey aparentemente había sido el golpe final. Los novios no encontraron una sola expresión de mal humor durante la cena mientras los cumplidos y exclamaciones de alegría resonaban en la habitación, en medio del alboroto de la conversación. Las voces se susurraban solo cuando los músicos iniciaban una nueva melodía o cuando los bailarines ofrecían una demostración de gracia y ligereza aérea, blandiendo con precisión de relojero sus abanicos y espadas al ritmo de tambores y shamizens. Después del éxito de este día, creo que ninguna persona del clan se atrevería a mirarte mal. Byakuya le susurró discretamente a su esposa. Bien podría aprovecharlo porque no sé si va a durar mucho. Una sonrisa divertida apareció en sus rostros. Es casi el final. Después de eso podemos descansar. Ella asintió con la cabeza, aliviada ante la perspectiva de terminar pronto. Las últimas semanas habían sido particularmente agotadoras, ya que hicieron malabares con las cuestiones organizativas finales, las responsabilidades dentro de sus respectivas divisiones y la respuesta a la multitud de mensajes que se les enviaron. Y nuevamente, habían recibido una ayuda invaluable de Shion y algunos otros parientes, así como del administrador y ama de llaves de la mansión. Finalmente, fue la ceremonia del espejo, cuando se rompió la tapa de un barril de sake con un martillo antes de hundir tazas cuadradas, generalmente utilizadas para medir el arroz, para servir a los invitados. Era el último ritual del día y Koana exhaló un suspiro de alivio cuando vieron que ahora podían retirarse cuando quisieran. A pesar de que ayudé a Kukaku-sama en la boda de Rukia e Ichigo, no podía recordar lo difícil que podría ser este día.
Byakuya lo miró, también recordando este evento, hace 4 años, cuando sintió una sensación de molestia por las facciones de Kyoko. Prefiero esa cara. Él solo respondió. Ella no hizo la conexión de inmediato y le dio una sonrisa brillante cuando finalmente entendió su insinuación. ¿Quieres que nos retiremos? Debe ser pasada la medianoche. No creo que molestemos a nadie si damos la señal para comenzar. Koana asintió. Byakuya saludó discretamente a su tía y pronto el silencio se instaló en la habitación, lo que les permitió enviar un último agradecimiento a la asamblea antes de dirigirse a sus habitaciones, escoltado por los que habían asistido a la ceremonia. Los saludaron y los dejaron frente a sus puertas para encontrar a los invitados que comenzaban a despedirse. Allí esperaban 2 sirvientas y se acercaron a Koana para guiarla a sus propias habitaciones. Desataron hábilmente los distintos nudos, doblando cuidadosamente hacia atrás las ricas telas antes de ponerse un camisón y dejándola tan silenciosamente como la habían ayudado. Tan pronto como se alejaron, comenzó un extraño carrusel cuando Koana volvió a atarse el cabello y luego se puso un abrigo y zapatos. Sonó un ligero golpe y abrió la puerta de comunicación a Byakuya, quien también se había puesto ropa para el exterior. ¿Tienes todo lo que necesitas? Ella asintió con la cabeza y comenzó a apagar las velas. ¿Dejaste una nota? Sí. Deberíamos estar callados. Sin intercambiar una sola palabra, deslizaron la puerta del patio antes de salir al pasillo fuera de la mansión. Cerrándose detrás de ellos, adoptaron un paso shumpo después de haber camuflado su reiatsu y desaparecido entre los árboles. 00. 58 años después de la derrota de Aizen, 18 de octubre. En un rincón de la cocina, las 2 sirvientas que habían sido designadas para servir a la nueva anfitriona discutían nerviosamente alrededor de una bandeja cuyo té se había enfriado hacía mucho tiempo. El ama de llaves no se dio cuenta de este hecho inusual hasta un poco tarde, ya que estaba ocupada poniendo la mansión en orden. ¿Qué estás haciendo ahí? Ella los interrogó con dureza. ¿Y qué significa esta meseta? Han pasado 2 horas desde que debiste traerlo. Pero no obtuvimos respuesta cuando llamamos. Y lo hemos intentado 3 veces. No sabíamos si arriesgarnos a molestarlos o no. El ama de llaves suspiró, admitiendo que la situación se estaba poniendo complicada. Sin embargo, Lord Byakuya no lo había acostumbrado a la pereza. Solo quedaba 1 hora para el almuerzo y decidió que no debería haber mucho de qué preocuparse. Calienta de nuevo el agua, haz 2 tazas y tráelas allí. Toque 2 veces, con fuerza. Si no obtiene ninguna respuesta, entre a hurtadillas, deje la bandeja y pregunte dónde servir el almuerzo. Bien, señora. Esta vez no hubo más respuesta que en sus primeros intentos, por lo que la joven doncella reunió valientemente sus nervios y deslizó la puerta del apartamento de su dama. Estaba completamente vacío, la cama intacta. Saliendo de nuevo, comenzó a golpear la habitación de Byakuya-sama. Allí de nuevo, sin respuesta ni señales de vida, la cama bien hecha y la habitación desesperadamente vacía. Fue para entender nada. No pasó más tiempo para que la colmena de sirvientes comenzara a zumbar, tratando de averiguar el porqué del cómo. Algunos ya hablaban de una discusión, otros de un secuestro, del que nos reímos porque no secuestramos a un capitán de Gote y tan fácilmente. A menos que fue un complot desde el principio. ¿Y si su nueva dama hubiera planeado desde el principio hacer que la desconfianza de su líder durmiera y lo eliminara? ¿No formaba parte de la segunda división? ¿Y no tenía la reputación de emplear espías, o incluso, asesinos? El ama de llaves y el mayordomo estaban furiosos y regañaban a los que se atrevían a lanzar ideas tan locas. Sin embargo, no pudieron evitar que una aburrida preocupación los invadiera y decidieron inspeccionar cuidadosamente cada uno de los 2 apartamentos. ¿Cuál fue su sorpresa cuando descubrieron una palabra prominente en la mesa de trabajo de Byakuya-sama, cuidadosamente encajada debajo de una piedra de tinta para evitar que volara? Este dijo: estaremos ausentes durante 4 días. A menos que exista una amenaza de destrucción de la sociedad de almas, se desaconseja cualquier intento de contacto. 00. Mientras algunas imaginaciones se calmaban y otras se dejaban llevar más bellamente, a varios kilómetros de distancia, 2 figuras se destacaban en el umbral de una modesta cabaña, no lejos de un río. La joven acurrucada en los brazos de su esposo, estaban tranquilamente disfrutando de una taza de té, saboreando felizmente el silencio y la soledad. 00.
59 años después de la derrota de Aizen, 23 de noviembre. Los capitanes y tenientes se saludaron en la terraza que conducía a la sala de reuniones del capitán comandante, con moderada cortesía para algunos, incluso con una hostilidad apenas velada y grandes sonrisas para otros. En el pasado, era raro que el personal estuviera completo. Esto solo sucedió en casos extremos después de una alerta importante o para el nombramiento de un nuevo oficial superior. Los capitanes eran libres de administrar su división como mejor les pareciera y de asistir a las reuniones celebradas por el capitán al mando cuando les convenía. El Gotei también era tan grande que a veces era difícil rastrear a cada uno de los oficiales para informarles a tiempo de una reunión no programada. Durante 2 años, Henry Yusai Yamamoto había establecido nuevos hábitos, con diversos grados de dificultad y falta de voluntad por parte de sus subordinados. Ahora estaba de moda organizar ejercicios colaborativos entre divisiones. Se invitó a los capitanes a votar sobre un protocolo de emergencia en caso de una crisis que se suponía que se aplicaría a todo el Gotei y que aún tenía que ajustarse y ponerse en marcha. Y todos los meses se celebraba una reunión informativa a la que se pedía que asistieran los capitanes y tenientes de cada división a menos que estuvieran gravemente enfermos o estuvieran patrullando a lo lejos. Así que hoy estuvieron todos juntos, sin haber escuchado sonar una alarma ni presenciar más derramamiento de sangre que los debidos a la rutina habitual. El único que parecía curioso ese día era en realidad el propio capitán comandante. Ukitake y Kyoraku estaban acostumbrados a la fachada ceñuda de su antiguo profesor y se sorprendieron al descubrir que se veía enfermo. Intercambiando miradas, se dieron cuenta de que eran igualmente ignorantes de la situación y esperaron pacientemente por más información, apostados en sus respectivos lugares. Pero como de costumbre, no fue hasta que su mundo estuvo completo y las puertas cuidadosamente cerradas que Yamamoto habló, decidido a seguir escrupulosamente la agenda sin preocuparse por los 2 ojos escrutadores que seguían sus más pequeños hechos y gestos. Fue solo al final, cuando se discutieron las preguntas planeadas, que dijo que tenía información de último minuto. Decididamente preocupado, con una voz que no podía permanecer impasible, anunció. El capitán Unohana ya no intervendrá en ninguna operación o tratamiento que requiera el uso de Reiatsu durante los próximos 2 años. Ella solo se hará cargo de la parte administrativa de su división y de las intervenciones puramente quirúrgicas, dejando el resto al cuidado de su teniente y sus equipos médicos. El silencio que siguió a esta noticia estuvo atormentado por preguntas por todo el lugar mientras los ojos viajaban del capitán de la 4ª división a su teniente antes de regresar al capitán al mando, un gran porqué legible hasta el fondo de sus pupilas. Entonces, algunos pares de ojos comenzaron a recordar una pista, antes de dirigirse hacia la teniente Rukia Kuchiki, cuyo vientre redondeado denunció un embarazo avanzado antes de regresar a Retsu Unohana. No habíamos anunciado tan formalmente las cosas con la teniente del 13, pero tampoco era la doctora titular del Gotei. Sin embargo, todos se habían dado cuenta rápidamente con la recomendación de controlar su Reiatsu en su presencia, por temor a lastimar al niño. El embarazo era algo poco común en la sociedad de almas, y las probabilidades de concepción dependían de la fuerza del Reiatsu de los padres. Solo los nobles, descendientes de familias poderosas, tenían un linaje ininterrumpido de antepasados. Pero era aún más raro entre los shinigamis, a pesar de que todos estaban dotados de Reiatsus, pues su forma de vida era un serio obstáculo para las responsabilidades que conllevaba la llegada de un niño. Por tanto, los agentes presentes tenían una doble razón para sorprenderse. El primero para que hubiera 2 embarazos tan juntos en el Gotei cuando pudimos pasar algunas décadas sin que esto sucediera, el segundo porque era Retsu Unohana. Llevaba el mismo aire sereno e indescifrable de siempre, tratando a las miradas indiscretas como leves corrientes de aire que no merecían su atención. Soifon permaneció imperturbable, obviamente al tanto, al igual que su lugarteniente. Sin embargo, Renji notó el ceño fruncido de su jefe hacia su esposa, quien aparentemente no le había advertido. Ella se encogió de hombros levemente, disculpándose, con los labios apretados como si no hubiera tenido derecho a contarle la noticia. Y aunque se sabía que el capitán Kuchiki estaba tranquilo, de repente se sintió nervioso, casi horrorizado. No, debe haber sido su imaginación. ¿Y por qué el capitán Ukitake lucía una sonrisa tan feliz? Por un tiempo, podría haber sido acusado de ser el padre, si no mostraba una expresión completamente sorprendida y francamente divertida. Fue Kyoraku. Incluso mientras el pelirrojo se preguntaba, habló. Felicitaciones, capitán Unohana.
Por otro lado, no se enoje conmigo si renuncio a ser nombrada niñera de este encantador niño, a pesar de mi posición como un viejo amigo de la familia. A mi edad, es una actividad que mi médico desaconseja enfáticamente. Ana arqueó una ceja pero respondió con una sonrisa burlona y asintió, sin recordarle que ella era mayor que él. Los ojos vagaron por la habitación de manera más hermosa. El capitán Ana estaba completamente dedicado a su división y solo dejó el Seireitei para misiones de rescate. Las probabilidades de que su compañero estuviera en la habitación eran lo suficientemente altas como para empezar a mirar a nuestro alrededor frenéticamente. La tensión estaba en su punto álgido, tanto que uno de ellos se quebró y pronunció en voz alta lo que cada uno había estado gritando en voz baja. Pero, ¿con quién? Shuei Isagi de repente tuvo la irresistible necesidad de cavar un hoyo en el suelo para esconderse allí después de cometer seppuku. Pero su curiosidad, o conciencia profesional, como él lo llamaba, era más fuerte, y soportó valientemente la desaprobación que lo rodeaba, con el lápiz escondido en la mano y listo para escribir el próximo artículo sensacional de la revista Shinigami. También notó que el lugarteniente de Ana, Isane Kotetsu, parecía un poco mareado. Ella lo sabía. ¿No era solo la perspectiva de asumir nuevas responsabilidades dentro de su división? Definitivamente tendría que conseguir una entrevista con ella. Rukia se veía tan asombrada como sus colegas, alegría además, mientras que Nanao Ise, una vez digerido el anuncio, no parecía más sorprendida que eso. Lo que sorprendió a Koana. Sabía que su amiga era muy observadora, pero no tenía idea de que había descubierto uno de los mayores secretos del Gotei. A menos que Yachiru le dejara algunas pistas. En cuanto a Rangiku, su reputación como chismosa estaba en juego y buscó desesperadamente en su memoria para encontrar la más mínima pista que le permitiera adivinar la identidad del extraño. Me gustaría aprovechar esta ausencia temporal de nuestro médico jefe para recordarle las reglas básicas de seguridad. Ya no tendremos un hacedor de milagros a mano. Trate de que sus subordinados vuelvan a estar en mejor forma que en el pasado. Tengo total confianza en mis equipos, capitán comandante. Sin embargo, siempre es bueno fomentar la vigilancia sobre este tema. El entrenamiento no tiene por qué terminar en un baño de sangre, y es mejor pensar un poco antes de lanzarse de cabeza al enemigo. Echó un vistazo al final de la habitación, donde estaba el capitán Sharaki. Este último se contentó con ensanchar su sonrisa carnívora. Fuera de cuestión, permite clasificar. Y de esa manera, no podrán jugar a los débiles. Lucharán hasta el final o morirán. Realmente, a veces uno tenía la impresión de que se complacía en burlarse de la doctora y que lanzaba este tipo de comentarios solo por esa razón. El resultado no tardó en llegar ya que ella le dirigió una mirada mordaz y de desaprobación, que lo hizo sonreír aún más, francamente divertido. Los espíritus se calentaron de curiosidad y la situación inesperada comenzó a explorar nuevas posibilidades. ¿Se les había caído el cielo sobre la cabeza? ¿No estaban coqueteando? ¿Todos iguales? Y algunos que habían iniciado un proceso de eliminación contemplaron las opciones que les quedaban. No, no puede, balbuceó una demacrada Isurkira antes de colapsar pesadamente en el suelo incluso cuando Rangiku gritó. Koana, traidor. ¿Cómo pudiste escondernos algo como esto? Y cuando el capitán Ana envió una sonrisa divertida al Kenpachi, encogiéndose de hombros como diciendo, no más tranquilidad, varios de sus colegas tomaron un tono de fruta inmadura mientras intentaban integrar la realidad de esta pareja. Y sobre todo, el monstruo que les serviría de descendencia. Voy a ser genial 00. 80 años después de la derrota de Aizen. Koana estaba encaramada en un árbol, oculta por las sombras y el follaje mientras miraba los 3 edificios que se erguían altos en el prado. De vez en cuando escuchaba estallidos de risa o órdenes particularmente dominantes en el viento mientras los niños construían una cabaña cerca del borde, otros jugaban al gato y un grupo se concentraba en diferentes plantas traídas por uno de sus cuidadores mientras ella trataba de explicar a ellos cómo identificarlos y utilizarlos como remedio. Podía distinguir 5 guardias que patrullaban discretamente, interviniendo de vez en cuando en los juegos de los niños para detener una discusión, dar consejos, responder una pregunta. En uno de los edificios, los niños tarareaban letras, descifrando los misteriosos dibujos que su maestra había dibujado con tiza.
Otros inspeccionaron un mapa y trataron de encontrar nombres familiares allí, mientras que en una gran sala, varios talleres permitieron a las almas jóvenes descubrir los talentos y las promesas de las diversas artesanías. Un carro conducido por un anciano apareció en la carretera e inmediatamente 3 niños grandes se apresuraron a observar lo que había traído del mercado y ayudar a descargar el carguero. Las ventanas de las otras casas estaban abiertas de par en par en la mayor parte de los pisos, mientras que las mantas se habían extendido cuidadosamente para que entrara el sol y el aire fresco. Tenían 140. 140 niños extraídos de la miseria, la esclavitud, la violencia, la desesperación. 140 niños que habían redescubierto la seguridad, la confianza, la alegría de vivir y la protección de adultos cariñosos y devotos. Cerrando los ojos a las lágrimas, decidió irse. Ella había prometido volver a tiempo. Mientras corría por los distritos, observó su transformación. Patrullas de 2 personas recorrieron ciertos barrios, una pequeña milicia civil formada por lugareños que fueron amablemente recibidos, llamándolos para resolver una disputa, compartir una preocupación, anunciar una buena noticia. De vez en cuando podía distinguir un edificio nuevo. Aquí, un puesto de avanzada que servía de relevo para mensajeros y patrullas, allí un juzgado en el que se dictaban sentencias, o un hospicio para recibir a personas necesitadas. Incluso tuvo la impresión de reconocer un rostro de Lon Mitsukido en uno de los viajeros que se apresuraban por la carretera. Hicieron la transición sin problemas, aldea tras aldea a través de los distritos, permitiendo así que las costumbres cambiaran paso a paso y que las almas adoptaran esta nueva forma de vida de manera duradera. Durante 20 años no había habido nuevas alertas, aunque los ataques de los Oyous están aumentando de nuevo, ahora que sus filas se han incrementado después de la purga de la última gran guerra. A veces se sentía como si estuviera viviendo en un sueño del que se despertaba para encontrarse a sí misma como un soldadito destrozado, abrumado por el veneno de su venganza, una rabia insaciable retumbante y el vacío de la desesperación. Soifon y Omaeda habían sido los primeros en creer en ella cuando lo había perdido todo, incluida ella misma. Le habían enseñado a pararse con la cabeza erguida. No la habían envuelto en algodón, sino al contrario, la habían arrojado directamente a la confusión para que aprendiera a afrontarla. Y tan pronto como se derrumbó, la empujaron hacia ellos para que pudiera recuperar el aliento. Luego estaba Makae, seguida por Yachiru que había entrenado a Nanao con ella. Por primera vez tuvo que compartir momentos de relajación, intercambios, confidencias, intereses comunes, recuerdos, alegrías y molestias. Más tarde, conoció a un gerente atípico que había decidido abrir una posada cuando uno decide probar una nueva receta. Ella había hecho lo que quería y el resultado fue incomparable, gracias a su misteriosa cocinera. Nunca había entendido bien cómo o por qué estos dos la adoptaron. ¿Por piedad? ¿Por curiosidad? ¿Por diversión? ¿O tal vez porque habían detectado la presencia de un alma gemela en ella? Gracias a ellos, On Mitsukido había establecido por primera vez una plataforma de inteligencia dentro de Rukonga y al mismo tiempo que Koana estaba considerando un plan de reestructuración con sus superiores. Koshiro luego se unió a la 4ª unidad de On Mitsukido. Lo que inicialmente había tomado la apariencia de una pesadilla se había convertido en una amistad inesperada y a tientas. Tan torpes y perdidos como el otro, confundidos y en total incomprensión frente a sus compañeros, habían logrado establecer un vínculo, una confianza recíproca. Por primera vez, había tenido que cuidar a alguien que terminó aferrándose a ella como un salvavidas cuando los humanos y su lógica alienígena lo arruinaron por completo, dejándolo con un fuerte deseo de acurrucarse sobre sí mismo en el fondo de un sótano para no volver a salir jamás. Y él, a cambio de un poco de persistencia, un toque de bondad. No se había contentado con frustrar una trama extremadamente inteligente basada en algunos fragmentos de inteligencia y pistas constantemente borrosas. No, no fue nada de eso. Pero debido a que su amiga le había pedido, porque ella había creído en él, y porque estaba completamente aburrido, había realizado un estudio de aterradora complejidad, había aceptado colaborar con otros, para salir de los muros protectores de Seireitei, afrontar el recuerdo de Rukonga y observar a quienes lo habían rechazado, sacudiendo con estas conclusiones las convicciones más arraigadas de quienes los gobernaban. Solo Yamamoto, Ukitake, Soifon y Koana habían oído hablar de la tormenta que había creado en la cámara del 46. Se habían desgarrado, se habían formado campamentos, habían surgido resentimientos del pasado y las palabras habían volado con tanta seguridad como flechas a través del corazón de su objetivo.
Durante 10 años, habían debatido y luchado, ordenando poco a poco realizar los experimentos imaginados por Koshiro, aunque solo fuera para establecer un juicio sobre datos probados. Entonces se pronunció la sentencia. Iban a fundar una nueva división. Una división civil cuyo capitán estaría en contacto directo con ellos. Las milicias se formarían a partir de voluntarios de diferentes barrios, los investigadores y jueces serían capacitados y comisionados por la Cámara, mientras que se formaría un servicio de mensajería para unir los distritos. Le capitaine Kurotsuchi avaiderait pour mission d'étudier les possibilités d'un transport rapide pour faciliter l'arrivée de secours en cas d'attaque c'est une nouvelle unité d'inspecteurs allá être constituée au sein de l'on Mitsukido a fin d'empêcher les abusos de poder. Koana había llorado durante largas horas cuando escuchó la noticia de la propia Soifon. Cuando Byakuya trató de consolarla, ella le confesó que no quería despertar, que era demasiado hermoso, tanto que era duro, terriblemente duro, que le dolía. Ella sufría tanto como estaba feliz, sin entender el por qué y el cómo. Y su respuesta la había molestado. No sé si era un adivino o simplemente con el don de leer almas. Pero creo que desde el principio sabía que no estabas al final de tu terrible experiencia, que dudarías de todo, incluyéndote a ti mismo, que te rebelarías contra todo lo que te había legado. La carga que te confió no la puede llevar un alma despreocupada, sino alguien que supo convertirse en defensor de aquellos de quienes sufre. Un alma quebrantada, tenaz y longeva. La tarea que ha emprendido acaba de comenzar. Somos como aprendices de brujo frente a una caja de arena. Tenemos que tantear, pero el problema es que tenemos almas en nuestras manos en lugar de trozos de madera. Se necesitará el resto de nuestras vidas y las vidas de nuestros hijos para establecer algo bueno y duradero. Pero ahora, cuando te encuentras con el anciano en un sueño o en otro lugar, puedes mirarlo directamente a los ojos y repetirle tu nombre. Nos cambiaste, nos transformaste, Koana. Su capitán, su exteniente, su colega, sus amigos. Y yo. Lograste despertarme de los últimos vestigios de parálisis que me inmovilizaron contra el suelo. Incluso el clan se está transformando. Y ahora es el turno de Rukongai. Porque no trataste de hacer nada por tu cuenta, sino porque supiste tocar el corazón de quienes te rodeaban y empezó por sí solo. Comprendí que te amaba cuando te vi perdonarte a ti mismo. Y comprendí que este amor sobreviviría incluso a tu negativa el día que perdonaras a tu verdugo. No podía necesariamente repetir este gesto, pero me conmovió profundamente. Esa noche, al manifestar su amor y su alegría, su ternura y su confianza, concibieron un hijo, heredero de su esperanza. Además del clan, sus respectivas divisiones y la llegada de este niño, tuvieron que hacer malabares con las tareas, robando preciosas horas de sueño para trabajar incansablemente. Byakuya se había encargado de involucrar a sus compañeros en las decisiones de la Casa de los 46, debatir con ellos en cada oportunidad, negociar ayuda financiera, despertar la buena voluntad mientras recorría los archivos de su familia para aprender sobre el pase. Como jefe de los espías, se ordenó a Koana que estableciera la nueva unidad de inspectores en Onmitsukido. Para evitar sobrecargar a su subordinado, Soifon lo había relevado temporalmente de sus deberes hacia la 2da división. Asumiendo las cargas adicionales que esto implicaba además de la supervisión de los diversos experimentos llevados a cabo por Koshiro y el equipo del que sin saberlo se había convertido en líder. La misión de estos investigadores fue planificar y calcular los medios necesarios para una implementación paulatina de los nuevos sistemas, estudiando la mejor manera de introducirlos a las poblaciones de acuerdo a los distritos y niveles de vida, determinando para cada uno el orden en el que se abordan estos cambios. Después de 20 años, todavía no podían ver el final y no habían intentado nada más allá de los primeros 15 distritos. Muchas de estas decisiones todavía eran solo proyectos en consideración. Había tantas personas que reclutar, tantos gerentes que capacitar, tantos detalles a tener en cuenta, riesgos por calcular, beneficios por garantizar, compromisos por encontrar, hábitos por integrar en una enorme población esparcida por miles y miles de personas. Kilómetros. La tarea parecía titánica, improbable, imposible. Y todo esto, porque el único amigo de un destacado investigador autista le había pedido que hiciera un milagro. Koana no se dejó engañar. Nada de esto hubiera sucedido sin Koshiro, Soifon, Byakuya, Yukiko y tantos otros. Y se preguntaba, agradecida, qué era esa providencia que los había puesto en sus pasos. Llegó a la vista de las puertas de la mansión y los respetuosos saludos de los guardias la sacaron de sus recuerdos.
Devolviéndoles el saludo, caminó rápidamente hacia la parte trasera de la mansión donde un grupo de niños ruidosos gritaba en voz alta, perdidos en su imaginación. Uno vivo le habría dado 10 años al mayor, 4 al menor, incluso si hubieran vivido el doble de esta cuenta. Porque estos 20 años también habían batido el récord de número de hijos de Shinigami. Además de su hija mayor, un carácter asertivo que el hijo de los capitanes Unohana y Saraki estaba provocando en este momento, Ichigo y Rukia tuvieron un hijo, 12 años después, que jugó más sabiamente con los gemelos del capitán Itsugaya y Karin. Mamá. Ella se estremeció ante el nombre antes de recibir en esos brazos la bola de energía que se había abalanzado sobre ella tan pronto como la vio. Le devolvió el beso y lo abrazó por un momento antes de dejarlo unirse a sus amigos. Cada vez que decía ese nombre, ella recordaba que este pequeño ser dependía de ella, que era su hijo, su hijo. Ella estaba constantemente dividida entre la felicidad de este amor incondicional y el terror de fallar en su deber. Hoy era su 10º cumpleaños y había insistido en reunir a toda esta multitud ruidosa y alegre en la mansión. No era la primera vez, ni mucho menos. Todos más o menos primos con una excepción, formaron una banda apretada que incluso las órdenes más estrictas de sus padres no habrían logrado separar, lo que ciertamente no era la intención de estos últimos, a pesar de que Byakuya y el capitán Itsugaya temían la influencia del hijo Saraki en su descendencia. En cuanto a Yachiru, su papel de hermana mayor parecía haber sido el factor determinante en su crecimiento. La niña eterna ahora parecía una adolescente, casi una niña. Y Koana a veces se preguntaba si no había otro detonante. Nunca había dejado de recibir lecciones de comportamiento social de Koshiro. Incluso Byakuya se rió cuando lo escuchó. El investigador no vio ni entendió nada, demasiado perdido en sus cálculos y sus estudios para eso, simplemente aceptando con gratitud las intervenciones de la niña que lo ayudó a comunicarse con el mundo que lo rodeaba. Se daría cuenta en unos años que el niño se había convertido en una mujer joven y que las visitas que ella le hacía no fueron completamente desinteresados. Koana vio una posibilidad sin estar seguro de que uno u otro iría por este camino. Pero no pudo evitar imaginar cómo podría ser, especialmente cuando Kenpachi descubrió que su futuro yerno era el polo opuesto de lo que él podría haber esperado o deseado para su hija adoptiva. Hasta que la dejen crecer y madurar todo el tiempo que necesite, que él explore los giros y vueltas de la naturaleza humana y reconozca que él era uno de ellos, sería un buen momento para sondear sus intenciones en una década o dos. Al contemplar a esta banda alegre y exuberante que se entrenaba para matar monstruos y correr de árbol en árbol, cuando los ancianos no estaban en duelo, Koana reflexionó sobre el mundo que los recibiría, el día en que asumirían sus responsabilidades, los adultos. ¿Qué peligros enfrentarían? ¿Cuáles serían sus responsabilidades? ¿Estarían avergonzados de las acciones de sus padres o serían a su vez receptáculos de esta llama que ardía en el corazón de Koana y que se había extendido sin saberlo entre quienes lo rodeaban? Los pasos de su marido interrumpieron su ensoñación. La rodeó con un brazo, feliz de encontrarla después de su ausencia durante varios días. Pudiste liberarte a tiempo. Estará encantado. Renji se ofreció a terminar los archivos finales. Le sugeriré que se tome su tarde mañana para agradecerle. Ella apoyó la cabeza en su hombro, sin apartar los ojos de los pequeños ni por un momento. ¿Tu viaje salió bien? Sí. Pero este es el último que emprenderé por un momento. Él la miró desconcertado. No podré usar el chumpo pronto. Anunció en voz baja, finalmente enfocándose en su esposo. Conmovido, le puso una mano en el estómago, buscando en sus ojos una confirmación. Ante este gesto, la sonrisa de la joven se ensancha. Así que aprovechó que los niños se distrajeron con el anuncio de la cena para besarla. Fin.